platiquemos sobre este medio que son los campos electrostáticos. Gracias por la invitación a Physiolab Academy, a IACES, Ponce. Y pues bueno, el asunto con esto de los campos electrostáticos tiene su chiste, es distinto a los campos electrodinámicos que estamos acostumbrados a utilizar. Y pues bueno, es importante, insisto, que entendamos la biofísica atrás y los efectos biológicos. Yo les decía el otro día a la gente con la que estaba Monse, les decía, si a mí me dicen que hay un medio físico que sirve para A, B, C, D, E, F, G, yo les digo, ay, no es cierto, son patrañas. La verdad es que no les creo nada. Yo soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas. No me gusta que te vendan como panacea cualquier cosa, pero este medio físico, si bien no hace todo, afortunadamente no hace todo, que no le creería, sí tiene una serie de aplicaciones muy interesantes que podemos ver y que puedes hacer una versatilidad enorme. Quizá hay como 3 o 4 medios que no te cumple lo que hace, o más bien el campo electrostático no te cumple lo que haría 3 o 4 medios físicos, pero en general es bastante completo lo que podemos ver. Como conflicto de interés tengo que declarar que imparto un curso de medios físicos avalado por el COMEFIR, por el Colegio Mexicano de Rehabilitación, pero tiene una certificación en un medio físico similar por otra empresa, tengo que declarar como conflicto de interés, y que estamos corriendo investigaciones actualmente con otro equipo, insisto, de otra empresa, pero bueno, esto es lo único que tendría, no ninguna otra cosa. En sí, vamos a platicar primero de la biofísica de esto. Estamos acostumbrados a que hablemos de la física de la electrodinámica, donde se hacen campos electromagnéticos, donde se corres de un cátodo a un ánodo, donde los electrones se mueven del campo negativo al campo positivo, donde hay una intensidad de la corriente, que es la amplitud de la onda, donde tienes un flujo de corriente, que es el voltaje, donde tienes una resistencia, que son los ohmios, etcétera, etcétera. Es decir, tienes una serie de cosas que ya estás acostumbrado a utilizar en circuitos eléctricos y que, bueno, pues todas nuestras corrientes se basan en eso. Sin embargo, la electrostática es bien diferente y es muy interesante. ¿Por qué? La electrostática va a estudiar la carga eléctrica que se acumula en un punto antes de ser desplazada hacia una tierra. La electrostática no fluye, entonces no tiene voltaje. Esto es interesante, no tiene voltaje de base, sino se acumula y de ahí se va a descargar en el punto de salida más cercano que encuentre. Y entonces se va a acumular tanto carga positiva como carga negativa en el mismo lugar. Insisto, no hay flujo de corriente, no hay electrones corriendo de cátodos a ánodos, sino vas a tener que toda la carga se acumula en un espacio, decía yo. Y entonces lo que acaba sucediendo es que se hacen cargas demasiado intensas en ese espacio. Finalmente, vamos a ver entonces que cargas positivas van a repeler a cargas positivas, cargas negativas a cargas negativas y las cargas de sentido contrario se van a atraer. Esto va a suceder en la periferia de los electrones. El núcleo sabemos que es protones y neutrones y se mantiene más o menos estático. La periferia está llena de electrones que están brincando en la órbita, en los spines, y están brincando en niveles energéticos soltando o no la energía. Sin embargo, estas líneas que se acumulan en un punto y comienzan a hacer un acúmulo de partículas, no van a tener, insisto, un conductor o un semiconductor o un superconductor que de entrada haga que fluya esa corriente, sino vamos a tener, y tampoco es resistencia, no la va a mitigar ni la va a convertir en calor, la va a atrapar en ese lugar. Y entonces se establece el efecto que se le llama de Johnson-Rabat. El efecto de Johnson-Rabat establece que si colocas una capa de barrera entre dos electrodos, vas a producir una gran fuerza magnética en el espacio intermedio, y esto está dado porque precisamente por ese acúmulo de energía, de electrones, que van a estarse entonces repeliendo, porque decía yo, los cargas iguales se van a repeler,
Y esto está estudiado por una ecuación que está ahí, que no vamos a meter a desglosarla, pero tienen que conocerla, donde la fuerza con la que se repelen, se me olvidó la palabra, con la que se repelen estas cargas iguales, va a ser directamente proporcional al cuadrado de la distancia que tengan entre sí. Es decir, si yo tengo un valor 2 centímetros entre una carga y la otra, la fuerza con la que se repelen es de 4 en sentido de los miliamperios que van a generar de carga eléctrica. Entonces, esto ayuda a hacer que los electrones vayan y se polaricen hacia lados diferentes, abarcando un gran área. Esto, sí, insisto, si está una barrera entre un electrodo, que sea el que va a cerrar el circuito, y el electrodo emisor de la corriente, va a hacer que se acumule un campo que se va a acabar haciendo electromagnético, o no electromagnético, sino magnético en medio, pero es determinado por este efecto de Johnson-Rabat. Esto es, insisto, bien importante porque cargas contrarias se van a atraer, cargas iguales se van a repeler, y esto nos va a llevar a lo siguiente. ¿De qué se tratan los campos electrostáticos? Entonces, como un medio físico que se va a aplicar al cuerpo, que va a ser introducido en el organismo como algo que queremos que cause un efecto terapéutico. Entonces, bueno, vemos que esto no genera campos electromagnéticos, sino electrostáticos. Vamos a tener igual un circuito, como vemos en este equipo, que tenga un cierre y tenga el emisor. Sin embargo, no vamos a generar, como decía yo, un flujo de corriente continua, sino vamos a generar un espacio que cargue magnéticamente y después descargue en dirección al electrodo. Es un medio físico atermal, no genera calor. Como no hay voltaje, no generas un calor que esté dado por el flujo de corriente sobre el medio conductor. Entonces, ni tampoco tienes una resistencia que acumule los ohmios y entonces genere calor. Entonces, es un efecto atérmico. No pensemos en que esto va a incrementar la temperatura local. La profundidad sí está medida de qué tanto está abarcando el campo. El otro día hacemos una demostración y aplicábamos con un doctor el ultrasonido de imagen, ecografía, y estábamos aplicando el campo electrostático y veíamos que se veía a una profundidad entre 4, se alcanzaba a distinguir algo a 6 centímetros de profundidad en el tejido, pero muy marcado, un poquito más superficial, hasta 4 centímetros, donde veíamos este campo electrostático que hacía que el tejido vibrara o oscilara. Esto sí está importante porque entonces sí sabes, lo estás viendo en imagen hasta dónde llega, cosa que con la electroterapia o con el láser se ha estudiado, pero no está tan medido de esta manera tan certera y precisa. Estos equipos traen frecuencias preprogramadas, no están inventadas, están basadas en publicaciones existentes. Los estudios que hay de esto ya tienen muchos años que han estado publicándose y tienen frecuencias que investigan y que dan resultado, entonces se han preprogramado en los equipos. Sin embargo, creo que tenemos un gran campo que podemos abarcar todavía para estudiar un poquito más. Ahora, me regreso a la biofísica. ¿De qué se trata esto? Primero que nada, que no requieres una interfaz líquida, acuosa, semilíquida, nada de eso. Al contrario, requieres un medio seco, totalmente seco. Es una interfaz que más bien es sólida en manera de polvo, y esto tiene una razón de ser. Yo voy a friccionar sobre esto y voy a hacer un ejemplo muy claro. ¿Cómo se descubrió la electricidad? Ya sabemos que en la Grecia frotaron ámbares y vieron que atraía ciertas cosas. Y entonces, ¿qué pasó ahí?
Ahora lo hacemos para la fiesta infantil, agarrar los globos, pegar, frotarlo en la cabeza y podemos pegarlo. Creamos campos electrostáticos en ese sentido. Estoy frotando, no se transmite, se acumula la carga y se magnetiza el globo. Si yo me lo acerco, pues se me paran los pelitos. Y entonces estoy viendo esa electricidad o ese magnetismo que está precargado. Entonces requieres fricción y requieres que no esté húmedo, sino que esté seco. Y entonces vas a tener movimiento de partículas que estén en medio de los dos campos que están generando esa estática. Yo le digo, o lo pongo de ejemplo en una manera muy simple, de esta manera, o de esta forma, digo que cae un rayo en seco. Todos hemos visto, si no, ahí póngale en el Google y van a ver notas bien trágicas de cayó un rayo en seco en una cancha de fútbol llanero y ocasionó una tragedia. Esto ha sucedido muchas veces, tanto, insisto, en campos llaneros como incluso en campos profesionales de fútbol particularmente. ¿Qué sucede ahí? Están los jugadores en un campo seco, llanero, donde no es pastito y la cancha, no, es tierra, todos hemos jugado en eso. Está la tierra, están jugando, están corriendo, se levanta la tierra, el día está así esplendoroso como lo que teníamos hoy en la tarde antes de que lloviera, cielo despejado, seco, caluroso, no hay viento, es un clima ideal para un rayo en seco eso. Decir, qué bonito está el sol seco, no, está ideal para que en un terreno tú empieces a correr, levantes el polvo, levantes la tierra, estás corriendo, estás creando fricción entre esas partículas que tú mismo estás levantando o esos mismos jugadores están levantando, se agitan las partículas y en cierto punto, ¿qué va a pasar? Se acumula tanta carga que va a despegar un rayo, va a salir y vamos a ver un rayo en seco. El rayo en seco es muy peligroso, es más peligroso quizá que el rayo con humedad porque no hay un conductor que esté, como ahorita está lloviendo y caen truenos y pues se dispersa la energía. El problema es que aquí no hay un conductor, sino donde está el acúmulo de las partículas va a viajar hacia la estratosfera para igualar las cargas. Y en ese momento, la energía, la luz, el calor y pues la tragedia. Aquí estamos creando rayos en seco en el orden de los microamperios. Los microamperios son la millonésima parte del amperio, ¿ok? Si digo que lo paso a 10 microamperios, quiere decir el miliamperio es la milésima parte y un microamperio es la millonésima parte. Estaré diciendo que tengo la 10 millonésima parte de un amper, es decir, en el orden de la microcorriente, que es como se comunican las células, es donde voy a tener esta transferencia de energía. El rayo en seco va a caer sobre el tejido y se va a dispersar en el tejido donde tengas la carga, y entonces esto va a hacer que se descargue hacia un punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Donde tú tengas el cierre del circuito, que puede ser con un parche, puede ser con un electrodo de titanio, y entonces va a buscar la salida hacia allá y hacia donde pueda descargar. Entonces vas a tener el efecto, sí, finalmente vas a tener esa descarga del rayo en seco, pero en el orden donde no vas a crear daño, sino comunicación celular o estimulación de tejidos, ¿ok? Entonces, esto hace que el tejido vibre y entonces se puede decir que oscila según la frecuencia que tú estés aplicando. Y entonces, esto nos da oportunidad a crear los campos de una manera que sea por un cabezal o por un guante de vinilo que genere esta fricción y la descarga del campo electrostático. Hay muchos estudios, muchos estudios que se han hecho de esto, ya les decía yo, tiene muchos años en el mercado, y esto nos ha ido generando alguna evidencia que hemos adoptado para diversas investigaciones y aplicaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado un efecto biológico ya explicado por una disminución del receptor vaniloide
en cultivos de queratinocitos, que lo han visto comparando en tejido en el que no le aplican los campos electrostáticos y en el que sí lo aplican, y entonces ven que este receptor se expresa menos y entonces se comprueba el efecto biológico. ¿Qué significa la disminución de este receptor vaniloide? Que se transmite menos el dolor. ¿Ok? Este es uno de los causantes de dolor crónico, o no de los causantes, de los transmisores del dolor crónico, y entonces al disminuir la expresión celular de estos receptores, pues entonces estás bajando o disminuyendo la sensibilidad al dolor. También se han visto muchos estudios muy buenos, muy serios a nivel del linfedema, donde aquí se hipotetiza que haya drenaje hacia el espacio y además, como el tejido oscila, hace presión elástica a la colágena, y entonces aquí tienes dos efectos. Un efecto es un aspecto mecánico sobre el tejido que está drenándose, y el otro es esta atracción, me regreso, de partículas. Esto es muy bueno, muy interesante, porque finalmente yo estoy aplicándole un campo, un medio que tiene una carga, y voy a repeler las partículas. En este caso, los edemas tienden a tener cargas negativas y tienden a irse hacia los lados, siendo por rechazo, por efecto Johnson-Raback, van a repelerse estas cargas y van a permitir que drenen hacia otras áreas. Por otro lado, donde haya cargas positivas, pues van a ser atraídos y van a pasar a espacios intravasculares y se va a drenar el líquido. Eso es lo que se presume que sucede en el edema y en el linfedema. Y la verdad es que clínicamente, pues sí, esta es una de las investigaciones que estamos por ahí corriendo, donde se hace la aplicación de este tipo de medios para el drenaje linfático acompañado de las técnicas. Ojo, que ninguna terapia es unimodal, siempre son multimodales. Entonces, sumado al vendaje linfático, sumado al drenaje linfático manual, los campos electrostáticos pues nos dan la oportunidad de ver que el linfedema baja de una manera importante. Y no solo el linfedema, sino también el edema. A nivel muscular, reduce los espasmos, y esto también puede ser tanto por una disminución de este receptor vaniloide del dolor, como puedes ver que también haya una disminución, un control de la hiperactividad muscular. Recordemos que un punto gatillo tiene una zona de hiperactividad muscular bien localizada, y podemos disminuir esta hiperactividad con la aplicación de los campos. Por otro lado, también se ha visto a nivel de estudios básicos, de ciencia básica, en cultivos de tejido, que hay una disminución de agentes proinflamatorios y fibróticos, interleucina 6, por ejemplo, o disminución de los depósitos de queratina y de elastina, y entonces, bueno, puedes modular la cicatrización. No quieres quitarla, quieres modularla, no quieres que se te haga una cicatriz hipertrófica, y si no quieres que se haga una reconstitución del tejido de una manera adecuada. Y ojo que esto ha llevado a que se hayan utilizado este tipo de medios físicos en fisioterapia dermatofuncional o incluso en aplicaciones cosméticas. Esto es interesante porque se ha visto pues que rompe las adherencias, que rompe ciertos tipos de tejido con carácter colagenoso o fibrótico, y entonces puedes ayudar a remodelar. No lo vas a hacer todo con esto, sino vas a ayudar a remodelar, cosa que, por ejemplo, con el ultrasonido, queda como muy en duda, pese a que lo apliquen y todo lo que quieras. En esto es bastante más notorio que puedes aplicar de manera estética o en usos estéticos como un adyuvante de los tratamientos para la mejoría de la turgencia de la piel. Además, se incrementa la síntesis de proteínas de reparación, y esto tiene aplicaciones clínicas bien interesantes. Y me regreso a lo dermatofuncional, pero no de un carácter cosmético, sino de un carácter terapéutico, como supongo que la mayoría de nosotros lo queremos hacer. Ahorita comentaré una investigación muy interesante que hay por ahí. Y por otro lado, en estudios in vitro se ha visto que no hay una degranulación plaquetaria. Hay una modulación de las interleucinas, pero una degranulación plaquetaria, por lo cual no existe realmente un riesgo de trombosis con el cual
estemos lidiando. Ojo con esto, es una ventaja sobre otros tipos de electroterapia, donde sabemos que si hay riesgo trombótico no vamos a aplicar un TENS, no vamos a aplicar una corriente de dinámica, ni algunos de estos, porque al contrario, incrementamos el riesgo de que haya una trombosis. Esto es muy bueno. Por otro lado, aquí es donde yo decía, hay un estudio bien bonito, está hecho en Cuba, donde aplicaron en quemaduras estos medios físicos y vieron que había una disminución de 5.4 días en el cierre de la herida, o cierre de la herida de la quemadura, en combinación con sulfadiazina de plata, en comparación con aquellos que solo les ponían sulfadiazina como normalmente se hace. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, quitaban la sulfadiazina, o sea, en el lavado, aplicaban el medio y después el polvo de sulfadiazina, y esto favoreció en 5.4 días el cierre con respecto a los que hacían lo mismo, pero solo con sulfadiazina, como se ha tratado crónicamente. También hay en estudios demostrativos, más bien no publicados, o no lo he encontrado yo publicado, pero sí he visto en videos demostrativos de gente que es usuaria de estos medios, donde las heridas las heridas vasculares, de carácter vascular, estas úlceras venosas horribles que se hacen grandotas en los tobillos, pues se ha ido cerrando con la aplicación de electrostática. Esto también, pues insisto, de una manera clínica, pues es bastante bueno porque cuesta mucho trabajo cerrar esto. También en úlceras por presión, que sabemos que es una complicación que todo el mundo le oímos y que es importante que el paciente no se nos escare. Entonces, también se ha visto cómo se ha ido cerrando las escaras por la aplicación de esto. En fibromialgia, además de la disminución del dolor, se ha visto un efecto duradero. ¿Cuánto es un efecto duradero? Pues entre 1 y 3 meses, que para una persona con fibromialgia es maravilloso. Sobre fatiga, dolor y por ende mejoría de la calidad de vida. Esto se ha concluido como un adyuvante en el tratamiento. Es una cuestión, ustedes saben, bien compleja. Una persona con fibromialgia desafortunadamente tiene dolor generalizado en puntos muy localizados, pero en realidad se siente mal, está fatigado, tiene dolor. Es un medio que puede ayudar mucho a la disminución de los puntos dolorosos y con ello mejorar pues, la calidad de vida. Pero no solo, insisto, en tratamiento coadyuvante con el tratamiento farmacológico que le va a dar su médico. En epicondilopatías, igual se ha visto mejoría del dolor y fuerza en personas, en chicos, atletas que juegan deporte de raqueta y en grupos que han tenido esteroides, reposo y la electrostática en comparación con quienes solo pusieron esteroide y reposo. Entonces, la misma historia puede ser un adyuvante bastante bueno en disminución, en este caso, del edema local y del dolor que se está generando. En lesiones musculares se ha visto reducción del edema, del hematoma y del dolor, con una desaparición de estos hematomas en pocos días, hablo de 5 días más o menos, para que desaparezca el hematoma y se pueda mejorar el cierre de la ruptura muscular. Esto yo lo he visto, hemos atendido pacientes donde se ha visto eso precisamente, que está roto, se aplica el medio y entonces hemos visto que hemos tenido una reconstitución adecuada del músculo en menos tiempo del que está escrito, que estuviera en promedio a 15 a 21 días. Más estudios que se han publicado son en síndrome doloso regional completo tras fractura radial. Qué cosa tan compleja es manejar un síndrome doloso regional complejo. Y bueno, se ha visto una disminución, no curación del dolor, pero sí una disminución en combinación con neuromoduladores. Hablo de medicamentos, no de electroterapia con agujas, hablo de medicamentos. Pero una reducción interesante del dolor en personas que con fractura radial han hecho un síndrome doloso regional complejo, que desafortunadamente es una de las complicaciones frecuentes. En prótesis de cadera, se vio en un estudio mejoría en dolor, en movilidad, en edema y de la capacidad de marcha y grado de satisfacción en escalas propias.
Esto también es bastante interesante porque esto podrías aplicarlo de una manera posquirúrgica inmediata. En gonartrosis no operada, la mejoría del dolor puede durar hasta 1 y 3 meses. Yo he comentado en esta aplicación en particular que tú, obviamente, en una gonartrosis no operada, tú no estás buscando curar el cartílago articular, no le quieres hacer una nueva articulación, ahí solo el implante de condrocitos está demostrado que funciona. Lo que quieres es mejorar el dolor, disminuir la frecuencia de las agudizaciones, de los edemas y mejorar el dolor. En lo que este paciente pues, seguramente es operado, como una gonartrosis como la que estamos viendo en esta radiografía. Y pues bueno, aquí han visto que con esta terapia puedes disminuir el dolor hasta por 1 y hasta 3 meses. Nosotros tuvimos un estudio en el 2019, lo empezamos, alcanzamos a captar 3 pacientes, donde estábamos aplicándole electrostática a personas operadas de prótesis de rodilla en una etapa pues intermedia, porque realmente lo recibíamos al mes de operados, y se aplicaba el medio físico, y pues bueno, disminuía bastante interesante en un periodo de 2 semanas el edema, el dolor y mejoraba la movilidad. Sin embargo, fue un estudio que tuvimos que cancelar y dejar inconcluso porque pues nos agarró la pandemia, ¿verdad? Entonces ya no nos dejó hacer nada, tuvimos que cerrar ese protocolo y ya por cuestiones de la vida ya no lo retomamos después. Pero es uno de los pendientes que tenemos. Yo no he encontrado un estudio publicado donde esté aplicado en gonartrosis operada, más, insisto, en artroplastía. En artroplastía lo he visto en esta de cadera, pero en experiencia clínica sí lo hemos trabajado y pues ha tenido un resultado bastante bueno. Hay otros tipos de aplicaciones clínicas que están en el campo de la neumología o de la rehabilitación respiratoria. En este caso, hay por ahí algunos artículos publicados donde se ha visto que en neumonía viral se ha mejorado la tos y la expectoración, disminución de los focos neumónicos en un lapso de 2 a 3 días, aplicándolo hasta 2 veces al día. Hay un centro en Alemania que trabaja con una empresa que aplica esto, y lo que ellos han trabajado es una clínica de fibrosis quística y tiene una población bastante interesante de niños con fibrosis quística, y han observado que la movilización secretora en estos casos es tan buena como con la percusión, pero que llega a ser hasta más tolerado que la percusión o las técnicas de fisioterapia convencional. Pensando que estás hablando de una población infantil, eso es bastante bueno, porque en realidad tú aplicas este medio físico y lo que haces o lo que sientes es como un ruidito, una vibración local, como si te pusieras el diapasón de vibración o si te hicieras literalmente un ruidito sobre la piel, hasta se escucha. De hecho, cuando lo aplicas a altas frecuencias, hasta se escucha el zzz. Y bueno, pues eso es mucho menos cruento que estar en la percusión. En ese sentido, pues acaba siendo un buen tratamiento. Lo aplicaron también en personas adultas en otro lugar, también en Alemania, y personas con EPOC. Y lo que vieron es que era antiespasmódico de la rama bronquial como mucolítico, disminuyendo la cantidad de expectoración. No sé si han visto o te acercar a un paciente con EPOC, pero tosen mucho, expectoran mucho, a veces les es muy complicado estar acostados por la cantidad de expectoración que tienen. Entonces esto, como un efecto mucolítico, es bastante mejor para que puedan incluso dormir bien. Y en niños, me regreso a este otro campo de Nuremberg, donde lo trabajaron en una población de niños con asma y vieron no solo que el efecto mucolítico durante la agudización, sino que se vio también que disminuía la frecuencia de las agudizaciones en un periodo de 6 meses. Entonces, esto también es bastante bueno, porque habla de que se disminuye la degranulación de los mastocitos, se habla de que disminuye la producción de moco, se habla de que mejora la contractilidad de las vías respiratorias, grandes vías respiratorias. Entonces, tiene varios efectos. Obviamente no se aplica en una sola frecuencia, en una sola modalidad, sino
tienes varias frecuencias, normalmente cualquier programa trae 2 o 3 frecuencias, y esto te ayuda a que tengas 2 o 3 efectos de los totalmente descritos para obtener el aspecto o el espectro clínico que tú quieres abordar. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir? Los campos han sido descritos como un medio físico que es seguro, que es efectivo en ciertas situaciones, como vieron, son muchas y muy variadas, pero ¿qué no hace, por ejemplo? No fortalece, o sea, no te va a sustituir a una corriente EMS, no desinflama como lo hace un hielo. Sí hay algunos estudios que han comparado el protocolo Price contra los campos electrostáticos, y obviamente el campo Price ha sido mucho más aceptado. Es prometedor en otros aspectos, como ha sido la reparación de tejidos, por ejemplo, está muy estudiado para edemas y linfedemas, pero hay algunos otros campos que pueden ser todavía más explotados, como reparación de ligamentos, como síndrome de dolor miofascial en distintos aspectos, como decía yo, por ejemplo, en prótesis de rodilla o en tobillos operados con placas, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos hacer? Pues investigar y publicar. Esto es lo que siempre nos duele. Hay mucha experiencia clínica, grupos internacionales de usuarios de este tipo de medios físicos que intercambian mucha información, pero casi todo está basado en experiencia clínica. Lo que creo que nos hace falta es reportar, aunque sean casos, pero reportar. Si se pueden hacer series de casos, mucho mejor, porque vamos a estandarizar formas de trabajo. Y lo que sí, pues es que nunca es unimodal, como ningún medio físico lo es. Todos los medios físicos deben de ser de manera multimodal, siempre apegados a protocolos estudiados. Hay que sistematizar, siempre hay que combinarlo. Insisto, no va a ser todo, entonces pues tendrás que seguir trabajando con la fisioterapia, con la terapia ocupacional, con las ayudas técnicas, con tu médico rehabilitador que pueda hacer otro tipo de procedimientos, etcétera, etcétera. Siempre en colaboración. Recordemos que esto de la rehabilitación, la estrella no es ni el médico, ni el fisioterapeuta, ni el ocupacional. La estrella es el paciente, y sobre él tenemos que girar todos. Entonces, nunca unimodal, siempre en combinación con otros tratamientos, y con ello vamos a obtener el éxito terapéutico. Con esto pasamos a la sección de preguntas que no sé si tengamos por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su explicación y su charla, ya que nos comentó que como tal no era una charla magistral, pero realmente aprendimos muchísimo el día de hoy. Y sí, tenemos la verdad es que varias preguntas. De todas maneras, chicos, si alguien tiene una pregunta para el doctor Pavel, es momento de hacerla para que la pueda contestar. Y bueno, vamos a empezar. Nos pregunta Daniel Esquivel: ¿en pacientes con material de placas u ostosíntesis es recomendable el uso de este equipo? Sí, esto es una ventaja enorme, porque, por ejemplo, ya sabemos que si traen un material, placas de ostosíntesis, prótesis metálica, o sea, esto no podemos usar ultrasonido, no podemos usar ondas de choque, ni se recomienda la onda de presión radial. Sin embargo, la parte del campo electrostático, pues sí se puede utilizar, porque es atermal y es mecánico sobre tejidos blandos. El hueso no reacciona. Ojo que también con eso no hay una investigación que avale el uso, por ejemplo, para reparación de fracturas con defectos de no unión o retardos de la consolidación ósea. En este caso, entonces, la combinación, por ejemplo, crioterapia más campos electrostáticos sería buena, y se podría utilizar con bastante confianza, a comparación de, insisto, como tendrías que tener precauciones con el ultrasonido, con las ondas de choque o ondas de presión radial. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta José Gerardo de España: ¿para pacientes con cáncer se puede aplicar? Eso está bien interesante, porque de los buenos estudios que hay publicados, han sido en mujeres con cáncer de mama para manejar el linfedema. Aquí hay una cuestión. En el caso de la cáncer, no lo vas a aplicar como ningún medio físico, aquí sí, sobre áreas que sepas que están dañadas. O sea,
Si me refiero, tienes una mujer con un cáncer de mama, no lo vas a aplicar. Si no está en quimio, si no está en radio, no lo vas a aplicar directamente sobre el área mamaria, sino lo vas a aplicar sobre el brazo, trabajando a distancia y cerrando el circuito de manera distal para que el campo viaje hacia allá y no se acerque hacia la zona cruenta. Tenemos que tener cuidado, por eso insisto en el trabajo multidisciplinario, tenemos que tener cuidado de asegurarnos que el paciente no tenga una metástasis ósea, pero en realidad sí lo puedes poner en personas que tengan cáncer, siempre y cuando no estés sobre áreas que tengan crecimiento tumoral. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Daniel Ocaña. ¿Cuántas sesiones se recomienda para una fibromialgia en trapecios? Bueno, es que pregunta un poco complicada porque pues cada persona responde diferente. Lo que hay publicado varía de 10, 12, 14 sesiones. Depende de las personas y de los tratamientos extras que estés llevando con ellos. Entonces no hay un estándar. Lo que tienen programados los equipos son frecuencias y tiempos de aplicación que pueden ser reducidas, pero número de sesiones, más bien ahí yo le recomendaría que buscara la bibliografía y entonces pudiera ver qué protocolos usaron específicos y cuánto tiempo estuvieron aplicándolo, y tengan en cuenta no solo la media, sino siempre el intervalo de confianza, de cuánto fue el mínimo y cuánto fue el límite superior para llegar a tener los efectos terapéuticos adecuados. Muchísimas gracias. Nos pregunta Magdalena, es una pregunta muy parecida a la anterior, dice, ¿cuántas sesiones se necesitan para que se consolide una fractura? ¿Con qué intensidad y cuánto tiempo dura una aplicación de este medio físico? Misma respuesta, o sea, no hay un medio, insisto, además en hueso está un poquito, hay como 3 estudios en hueso y la verdad es que dejan más dudas que respuestas. Yo sería precavido en esa aplicación. No digo que no funcione, creo que no han encontrado el cómo funciona adecuadamente para reparación de hueso. Muchísimas gracias. Nos preguntan, Jevis de Venezuela, ¿en epicondilopatías se ha llegado a estudiar en comparación con el plasma rico en plaquetas? No, de lo que hay en epicondilopatías fue lo que comenté con el esteroide más reposo y programas, le llaman convencionales, el problema es que no describen exactamente a qué puede ser convencional, pero no está descrito en intervencionismo. Ok. Nos pregunta Itzel Hernández, ¿hay estudios en pie diabético? Y aproximadamente, para que nos dé una idea, ¿en cuánto está cada sesión? A ver, aquí hay dos cuestiones. En pie diabético, como comenté, hay estudios en úlceras vasculares. Es que eso yo creo que es un poquito más de experiencia clínica que yo he visto compartida por algunos de los grandes usuarios, un colega de Costa Rica, pero pues no hay una publicación seria, controlada y todo sobre esto. Por eso decía yo, hay que publicarlo. Sí, yo lo he visto, lo he atestiguado, he visto sus conferencias varias veces, un grandísimo amigo mío, y sí he visto pues que lo aplican muy regularmente. Sin embargo, no te sé decir, este artículo es sobre ese tema. Es uno de los temas que no he encontrado bien. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, es que depende de cada quien. Yo soy más partidario de que lo que uno debe de cobrar es su servicio, que incluya lo que tenga que incluir, porque finalmente si queremos cobrar por modalidades aplicadas, pues creo que no sería una cuestión muy justa para los pacientes. Muchísimas gracias. Nos pregunta Jocabet, un saludo a Jocabet, ¿cómo se aplica en heridas abiertas? Es una cuestión interesante porque como puedes usar el aplicador o guante, se puede poner, yo he visto que le han puesto plástico como para envolver comida, lo han puesto encima, directamente, o sea, obviamente se lava la herida abierta, se pone y entonces se le aplica encima del plástico, y el asunto es que como el vinilo y el nitrilo pasan bien en medio, entonces no tienes un aislamiento del medio físico,
La otra es que lo apliquen alrededor de la herida y entonces ayudas a esto. Lo he visto de las dos maneras. Muchas gracias. Nos preguntan, para linfedemas, ¿con qué medio físico se utilizaría, aparte de realizar ejercicios pasivos, activos, y cuántas sesiones realizaría el linfedema? Mira, está interesante. La escuela Boder, por ejemplo, tiene en su programa la aplicación de estos. Insisto, yo tengo un convenio con otra marca, pero está integrado en su protocolo de trabajo junto con el drenaje linfático. Entonces, pues ahí sí, yo que sepa, no han aplicado otros medios físicos o no se ha combinado con otros medios físicos. He visto estudios para linfedema de láser y de microcorriente, no digo que no se pueda, pero de lo que han hecho aquí sí. La aplicación de los campos electrostáticos con el drenaje linfático manual y el vendaje multicapas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, no combinamos con otros medios físicos, sino con modalidades de tratamiento, que son estas dos. Y pues bueno, el resultado, bien. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo se aplican quemaduras? De la misma manera que con las heridas abiertas. Hay que tener... Ahora, esto sí es bien importante, porque si tú tienes una quemadura que todavía está contraindicada o destaparla por parte del cirujano plástico, me refiero a los que le pusieron injerto y los tienen con los parches de plata, hay que tener cuidado con eso, porque te puede llevar el injerto. Si ya estás en una fase más de remodelación, pues ya lo puedes hacer igual que con el pie diabético, las heridas abiertas, cubierto y de manera limpia. Gracias. ¿En pacientes con marcapasos se puede aplicar? Cuidado con eso. No quiero decir que el paciente tiene marcapaso y no lo puede aplicar en la rodilla, no, sin problema. Pero no tienes que permitir que el medio pase, porque además es magnetismo, no lo debes de pasar sobre las áreas que tengan, no solo marcapaso, me refiero a que pueda tener un desfibrilador interno, un neuroestimulador en columna o regiones craneales. Ten cuidado con eso, pero en realidad pues puedes utilizarlo en alguna otra cuestión. O sea, me refiero a este sentido común. Como decir, no puedes aplicar medios físicos en el embarazo, porque si tiene túnel del carpo no le va a pasar nada al bebé. Entonces, la misma historia. Si tienes una rodilla, un tobillo lesionados, y lo puedes aplicar sin ningún problema, aun cuando sea portador de un marcapaso. Gracias. ¿Hay alguna contraindicación al utilizarlo de forma continua? ¿A qué se referirá con forma continua? Es decir, o sea, que sea como aplicaciones repetidas, o no termino de captar la pregunta. No, o sea, más explícitamente, ¿a qué se refiere con forma continua? Vamos a ver ahorita si nos da una explicación, porque no es como que se pueda poner como pulsado continuo. Entonces... Ajá, exactamente. O sea, lo único que le subes es la intensidad. Siempre está en el campo de los microamperios. En realidad, si no mueves el cabezal, no se siente nada. Necesitas crear fricción para que eso pase. Pero siempre estás en el campo de los microamperios. Eso no es... Pero no puedes. La frecuencia, sí hay barridos, Es decir, la frecuencia, tú puedes poner así fijo 85 Hz. O puedes ponerle barridos que anden de 85 a 110 Hz. Y cuando lo pasas va variando el equipo automáticamente las frecuencias, insisto, haciendo modificación, pero realmente es algo que ya está preprogramado. No es que tú lo pongas en un modo como el láser o el ultrasonido, que sí pones modo continuo o modos pulsados. Esto no cambia. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿de qué depende el porcentaje que vamos a ir subiendo? Me supongo que se refiere a la intensidad de la corriente. Pues en realidad no depende de gran cosa. O sea, creo que el otro día que hicimos la demostración con la ecografía, sí vimos que tenemos que andar entre el 80 y 100% para que se viera el efecto. No quiero decir que a menos no haya efecto. No lo evidenciamos de manera en imagen, a menos de esa intensidad. O sea, lo ponemos al 50, tú estabas ahí, Monse, y lo viste,
a menos intensidad en realidad no se veía tanto. No podías, yo no discerniría si realmente veía oscilar el tejido o era la vibración mecánica que estabas pasando, pero cuando ya subías al 80-100% era evidente lo que pasaba en el tejido profundo. Entonces, pues yo diría eso, pero realmente no hay eso sí, los estudios publicados hablan de frecuencias, no hablan de la intensidad. Eso sí se los aseguro. Ninguno te dice, sí, a punto 59 miliamperios, a 800 miliamperios. No, microamperios. No hay esa parte. Entonces, no sabría contestar de una manera real la pregunta. Pero, pues bueno, lo que sí vimos es que sí necesitabas una intensidad más alta para que se observara. Insisto, no quiere decir que no tengas efecto, solamente hablo de cómo lo observamos. Así es. Muchas gracias. Nos pregunta Carlos, ¿bajo qué parámetros se realiza la dosificación de la gente? Pues si me lo dices a mí, Carlos, yo me baso en lo que está publicado. La verdad es que, insisto, yo soy un poquito crítico y los que me conocen cuestiono mucho las cosas, pero también las investigo, no critico a lo menso, siempre doy oportunidad y trato de investigar y comprobar lo que está. En el campo de este medio físico, en realidad, yo me he apegado más a lo que está publicado por otros. Todavía no he llegado al nivel de crear mis propios protocolos. Más bien he adaptado la clínica, como decía. Tomo lo que está escrito para desinflamar y modular el dolor y reparar tejido y lo aplico en prótesis de rodilla. Bueno, me da resultado. Pero en realidad no está como descrito de otra manera o no me he animado yo a probar. A ver qué pasará si pongo esta frecuencia. Sino más bien he tomado lo que ya está estudiado y es lo que aplico. Y yo sería la primera recomendación que le haría a cualquiera que haga una curva de aprendizaje. Tomen lo que ya está, la evidencia generada, aprendan a usarlo y después creen su propia evidencia. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿se puede utilizar en combinación con otro medio físico? Me refiero, si el paciente está con corriente de electroterapia en cuádriceps, ¿se puede aplicar oscilación en rodilla? Me imagino que la pregunta va si puede ser simultáneo. Yo no he visto que nadie lo haga, nosotros no lo hacemos. Yo creo que como son medios físicos diferentes, pues hay que darle chance a cada uno. No corran prisa, mejor atendamos bien al paciente, le pasamos su láser o su electroterapia y después le ponemos el otro medio físico, porque realmente ambos son electricidad, pero son dos formas muy distintas. Entonces, yo creo que mejor darle chance a cada una. Yo leí un artículo que hablaba de medios físicos, muy interesante, y la pregunta que decían, perdón que me salga, pero me sirve mucho de ejemplo, En ese artículo decía alguien que por qué que la aplicación de ultrasonido en cartílagos de crecimiento y que si no había evidencia de que lo cerrara, de que lo dañara, de que no sé qué. Y entonces la carta del editor decía, la cuestión es no si lo cierra o no, sino ¿para qué aplicarías ultrasonido en cartílagos de crecimiento? ¿Me explico? O sea, no si es bueno, si es malo, sino ¿para qué lo tendrías que hacer? ¿Qué situación te orillaría a hacer eso? Entonces, la misma pregunta la aplico aquí. O sea, pues no sé si se pueda o no. O sea, la pregunta sería, ¿para qué quieres aplicar oscilaciones profundas mientras estás trabajando fuerza? Esa es la cuestión que yo dejaría en el aire. Entonces, si tienes un medio que te va a regenerar y dolor y todo, y estás trabajando fuerza, pues o haces el trabajo de fuerza o haces el otro, ¿sí? Así es. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos para usted y ahí en más tenemos el chat lleno de felicitaciones hacia usted. Y bueno, me gustaría que cerrara con una conclusión rapidísima sobre oscilación electrostática, por favor. Muy bien, pues yo lo que concluiría de esto, como lo decía en mi plática, es algo muy prometedor. Hay que generar evidencia, hay que tomar la buena costumbre de sistematizar y de publicar. Que no se quede todo, yo tengo pacientes así, bueno, y esa información, ¿dónde la estás virtiendo para que alguien en Ucrania o en China lo pueda reproducir? Y la otra sería lo que les decía, si van a crear una curva de aprendizaje, háganla,
y después experimenten. Primero aprendan a hacer las aplicaciones que ya están descritas y después empezamos a innovar en esto. ¿Para qué? Para que aportemos al campo, y creo que es un terreno muy fértil del que hemos estado hablando hoy. Así es.